Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien pasando este momento que nos está tocando pasar a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Lucrecia Curetot, trabajo en el grupo de fitopatología en INTA Pergamino. Mi tema en 20 minutos va a ser enfermedades en trigo, cómo conocerlas para enfrentarlas. Eh, bueno, en general, dentro de las principales enfermedades de trigo, nosotros vemos siempre lo que está por encima de la superficie del suelo, pero no miramos lo que es el sistema radicular ni todos los hongos que son habitantes del suelo que nos pueden causar podredumbre de raíz y base de tallo, pérdida de plántulas, plantas de menor tamaño, plantas más chicas, y esos patógenos son Fusarium, Rhizoctonia, Bipolaris, Pythium, Pietin. Los patógenos se conservan muy bien y por muchos años en el suelo, y por lo general todos estos patógenos que yo mencioné son polífagos, o sea que infectan soja, maíz, cultivos de cobertura. Entonces siempre van a estar presentes, y cuando la planta presenta algún tipo de estrés o no realizamos un tratamiento de semillas adecuado, van a infectar nuestras raíces. Por lo general lo vemos en manchones dentro del lote cuando se trata de un patógeno de suelo. Después tenemos todos los que nos van a afectar hojas y son causales de manchas foliares, que por lo general se transmiten muy eficientemente por semilla. La transmisión de semilla a plántula es el pasaje de los hongos que infectan el interior de la semilla y luego se transmiten a los órganos aéreos fotosintetizantes. O sea, ahí tenemos el ciclo primario de la enfermedad garantizado, y sobre todo, fuente de inóculo primario son todas las manchas foliares, bipolaris, dreslera, septoria, alternarias. Y también después tenemos los patógenos biotróficos, esos son todos necrotróficos, como las rollas que nos van a afectar hojas. Todos los patógenos de tallo, bipolaris, roya del tallo y Septoria nodorum, y después todos esos patógenos que empiezan en el estrato inferior, luego por salpicado de lluvia ascienden a estratos superiores y van a infectar glumas, aristas, y van a llegar al grano, cumpliéndose nuevamente el ciclo del cultivo. O sea, todo lo que nosotros tenemos en el campo y en nuestro lote después pasa a grano. O sea, todas las manchas están in situ, son su fuente de inóculo primario, están en el rastrojo, en la semilla, y todo lo que son biotróficos, como las rollas, son esporas mucho más livianas, vienen por el viento, pueden recorrer grandes distancias y vienen de cultivos sembrados más tempranos o más hacia el norte, o también hoy tenemos los cultivos de cobertura como puentes verdes. Dentro de todo lo que es manchas foliares, hoy tenemos un complejo muy importante que está dado por múltiples enfermedades necrotróficas. Dentro de las manchas foliares prevalentes. Yo acá lo que les quiero mostrar con esta slide es que muchos pueden llevar a confusión con esta del medio, que acá no la puedo señalar en este modelo de presentación, pero la del medio es mancha amarilla causada por dreslera, pero todos los costaditos tienen todas sus variantes, como Parastagonospora nodorum, Septoria, Dreslera teres maculata, también infectando trigo. O sea que estamos frente a un sistema más complejo de manchas foliares. Las prevalentes en la región triguera son septoriosis, más al sudeste, que le gustan las temperaturas más bajas, mancha amarilla, que se adapta a un amplio de temperaturas mucho más amplio, y por último, hay que recorrer el lote desde el inicio hasta el fin. Vamos a ver que hace varias campañas tenemos mancha del nudo y de la gluma causada por Parastagonospora nodorum. Enfermedad reemergente en nuestros sistemas, hacía 20 años que no la teníamos. Es una enfermedad reemergente que se comparte con cebada y también con otros cultivos de cobertura. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos en nuestra semilla patógenos causales de manchas foliares? Bueno, es muy simple. Podemos realizar un muestreo que nuestro laboratorio nos va a indicar, podemos hacer un análisis sanitario de semillas. Hay diferentes métodos, el más común es el blotter test por congelamiento,
donde nos permite identificar y cuantificar microorganismos asociados a la semilla y decidir de la semilla en función del resultado de estos análisis. Esto nos va a dar la carga fúngica. O sea, esto se hace blotter test por congelamiento, se mata el embrión para ver mejor esos patógenos y acá podemos ver Dreslera, Fusarium, Alternarium, Penicillium, Aspergillus. Lo que acá no podemos ver es Parastomonas anodorum, que lleva una metodología en placa de Petri con un medio selectivo, y tampoco en el caso de cebada remularia, porque también va por PCR, por metodología molecular. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de la importancia de los tratamientos de semilla? Los tratamientos de semilla, ¿qué hacen? Erradican o reducen el inóculo presente en la semilla, protegemos las semillas y plántulas de los patógenos que habitan el suelo, mejoramos la implantación del cultivo y tenemos una emergencia más uniforme. Ahí escuché en la charla anterior que se hacen algunos lotes sobre maíz. Esto es muy importante, el tema de Fusarium y el coeficiente de implantación, que es menor, el curado es fundamental, y proteger el cultivo de infecciones tempranas, ya sea de manchas foliares como de rollas que cada vez aparecen más tempranamente en el ciclo del cultivo. Por eso el curado de semillas es una práctica muy beneficiosa siempre y cuando usemos una formulación de calidad en las dosis adecuadas y con un buen tratamiento de semilla en cuanto a calidad de aplicación. Hay una variante y ha habido una evolución en todo lo que son las principales clases de fungicida, y esto no es algo caprichoso, sino que es algo que la tecnología ha ido avanzando. Tenemos un testigo, acá un ejemplo, una tecnología media, donde vemos que controlamos Fusarium en un 70% y Dreslera en semilla un 45%, y una tecnología alta donde entrarían ya las carboxamidas o mezclas con estrovirulinas, donde nuestra eficacia de control en semilla, tanto de Fusarium como de Dreslera, va a ser mayor. ¿Qué tenemos como resumen de los patógenos de semilla? Si ustedes miran una semilla o ven la semilla dentro de la bolsa, ¿pueden ver por síntomas visuales que tienen carbón? No. Si hacen un poder germinativo, tampoco se van a dar cuenta que tienen carbón, porque el carbón no afecta al poder germinativo, tampoco el vigor, tampoco hay tizón de plántulas, tampoco manchas foliares. Sí afecta el rendimiento. En cuanto a Fusarium, sí hay síntomas visuales, podemos tener semilla más chica, de color rosáceo, afecta el poder germinativo, el vigor, produce muerte de plántulas, afecta el rendimiento, la calidad de grano y es productor de micotoxina. Dentro de todas las que son manchas foliares, Dreslera triticis, Dreslera tera, o sea, mancha amarilla, mancha en red, septoria, septoriosis, si ustedes hacen un análisis de poder germinativo, no se van a dar cuenta que tienen presencia de estos patógenos en semillas. Son patógenos silenciosos, no afectan el poder germinativo, no afectan el vigor, pero sí vamos a tener infecciones tempranas de manchas foliares, afectan el rendimiento y la calidad industrial. Bipolaris también produce manchado de grano, punta negra, afecta el poder germinativo, vigor, tizón de plántulas, calidad industrial y rendimiento. Y después tenemos todo otro grupo que también fue muy importante para la comercialización, sobre todo de cebada, estas últimas campañas, pero producen también en trigo punta negra y manchado de granos, como son Alternaria, Cladosporium, Epicoccus, que pueden afectar el poder germinativo según la carga fúngica, el vigor. Alternaria produce manchas foliares, afecta el rendimiento, la calidad industrial, y son patógenos que producen micotoxina. Entonces, acá tengo tratamientos de semilla y el progreso de manchas foliares. Si ustedes pueden ver, en negro tengo el progreso de foliares con tratamientos de semilla. Siempre esa curva va a ir por debajo de una curva donde no tengo un tratamiento de semillas que está en rojo. O sea, si ustedes ven, llega al umbral de daño, esto por ejemplo para una mancha, mucho antes al umbral de control, durante el ciclo del cultivo, y
yo lo que puedo hacer con un tratamiento de semilla es aplanar la curva desde el inicio. También lo podemos hacer, no solamente para manchas foliares, sino también para lo que es rollas. Y aplanar la curva desde el inicio y controlar manchas muy tempranamente en el ciclo del cultivo es algo muy beneficioso porque los patógenos necrotróficos son mucho más difíciles de controlar que las rollas. Entonces, como resumen de los tratamientos de semilla, para nosotros es fundamental conocer las características de la semilla que sembramos, incluir test de sanidad en las determinaciones de calidad, ayuda a disminuir los riesgos de diseminación de patógenos a través de la semilla, incorporación de nuevas razas de patógenos necrotróficos en nuevos lotes, el tratamiento de semillas con los activos adecuados favorece la emergencia de plántulas de manera uniforme en espacio y tiempo, erradicamos patógenos presentes interna y externamente en la semilla y evitamos el crecimiento de hongos hacia raíces y órganos aéreos. Disminuimos el progreso de infecciones hacia órganos aéreos, reduciendo la fuente de inóculo primario y evitamos las aplicaciones foliares desde estadios muy tempranos en el ciclo del cultivo. Ahora, vamos con un poquito de rollas para ir con el ojito entrenado. Para esta campaña, creo que nosotros teniendo, conociendo las enfermedades y teniendo los perfiles sanitarios y haciendo un buen monitoreo, vamos a andar bien para esta campaña. Dentro de las rollas tenemos 3 prevalentes: roya estría o amarilla, roya de la hoja y roya del tallo. Roya amarilla, fíjense, yo le hice una llave como que se adaptó, hay nuevas razas, que se adaptaron a un amplio rango de temperaturas, a su vez más altas, producen 2,5 a 3 veces más esporas, estas nuevas razas, y tienen bajo periodo de latencia, y hay mayor producción de inóculo. Por eso son tan agresivas y virulentas estas razas que entraron en los últimos años, que también estuvieron presentes como una novedad y antes nunca visto en la zona de Tucumán. Bueno, para roya amarilla yo tengo pérdidas de rendimiento. Nosotros hablamos de todas estas enfermedades, ¿por qué? Porque nos provocan pérdida de rendimiento. Afectan el área foliar, fotosintéticamente activa, y disminuyen el área foliar para el llenado de granos. Nos generan una madurez anticipada y dependiendo del triángulo de la enfermedad, eso va a ser más intenso o menos intenso cuando se dan condiciones predisponentes. Dentro de roya amarilla tengo pérdidas de 74 kilos por cada un 1% de severidad, roya de la hoja 40 kilos por cada un 1% de severidad y roya del tallo 66 kilos por cada un 1% de severidad. Para roya de la hoja yo tengo 2 nuevas razas, estos son datos de Pablo Campos, que están actuando sobre genes de las variedades más difundidas en nuestra región. Y hay una pérdida de efectividad de esos genes de resistencia sobre estas 2 nuevas razas. Por eso vimos mucha roya de la hoja en algunos cultivares que antes veíamos roya amarilla. Para monitoreo, tips. Aparecen manchones, la roya amarilla, y tenemos una sintomatología diferencial. Antes de encañazón, esas pústulas de roya amarilla están agrupadas y nos suelen confundir con roya de la hoja. Fíjense bien las imágenes, y luego de encañazón, por lo general, se expresan como estrías alargadas, que recorren las nervaduras. Este es el único patógeno biotrófico que es semisistémico, o sea que a partir de un punto de infección ya puede estar infectando toda la hoja. Entonces siempre recordemos que hay más de lo que vemos. Perfil sanitario, el que no lo puede copiar, no puede hacer en la captura de pantalla, está en mi Twitter, yo ahí subo todo. Este que yo presento es el de rollas a nivel país, de Pablo Campos, y acá está citado el trabajo que realizamos junto con INTA Paraná e INTA Marcos Juárez, pero algo que yo les quería mostrar y hice un resumen. Dentro de las 14 variedades más sembradas a nivel país, fíjense que a roya de la hoja hay un 15% tienen alta susceptibilidad.
de roya al tallo un 8% y de roya estriada un 30%, mientras que al complejo de manchas foliares un 40%. Medio un 16, arroya de la hoja, roya al tallo 15 y roya estriada 31. Complejo de manchas foliares 60. Tenemos un alto porcentaje de variedades con buen comportamiento, arroya de la hoja, arroya al tallo y arroya estriada. Pero dentro de las 5 variedades que ocupan más del 60% del área triguera, tenemos otro panorama. Estas fuentes de variedades prevalentes la obtuve y le agradezco muchísimo a CIMA, a algunos semilleros, a algunos asesores y a los chicos de AgroPro. Pero fíjense, dentro de esas 5 variedades que ocupan más del 60% del área, tengo un 40% de variedades que tienen, son susceptibles a roya de la hoja y un 40% a roya estriada y un 60% a manchas foliares, siendo ese 60% muy susceptible a Parastogonóspora nodorum, Septoria nube de la bruma, que es muy difícil de controlar. Un 40% es moderadamente susceptible a roya de la hoja, un 30% a roya del tallo y un 40%. Bajo este panorama, nosotros tenemos una uniformidad genética, y esa uniformidad genética genera riesgos. Hay desventajas de la uniformidad genética en grandes extensiones. Tenemos una mayor probabilidad de pérdida de efectividad de genes de resistencia y hay una mayor probabilidad de que tengamos epidemias más tempranas e intensas. Y acá lo podemos demostrar. Fíjense, estos son datos de fechas de primeras detecciones en INTA Paraná, INTA Rafaela, INTA Balcarce y INTA Pergamino. Norma Formento, Germanes Chile, Ignacio Regrena y el grupo de fitopatología INTA Pergamino. Fíjense, para el 2010 en Paraná fue la primera detección de roya amarilla. Luego, en el 2016, 20 de septiembre, 10 de agosto, 2018, 28 de agosto y 2019, 2 de agosto. Lo mismo para roya de la hoja. Y en pergamino pasa exactamente igual. Tenemos aparición mucho más temprana de estas royas durante el ciclo del cultivo. Ya en macollaje y ya hoy tenemos, fíjense que para Balcarce es lo mismo, lo que llama la atención es Balcarce es el tema de roya del tallo, ahí hay que seguir estudiando, pero realmente aparición de roya del tallo el 3 de octubre en Balcarce es un tema bastante complejo. Yo creo que esto va acompañado de siembras más hacia el norte con variedades susceptibles, ya ahora se está sembrando en Tucumán, ayer hablé con la gente de Obispo Colombres, también con Anabrach de Reconquista, el tema de cultivos de cobertura, centeno, el tema de puentes verdes y que no hay diversificación de cultivares. Todo esto hace, y la aparición de nuevas razas, que tengamos epidemias cada vez más tempranas. ¿Qué nos pasa por esto? Yo subo historias a mi Instagram y demás, y bueno, acá tienen para seguirme. Nosotros vimos la campaña pasada que la roya amarilla la controlábamos perfectamente. ¿Y quién quedaba sin controlar? Roya de la hoja. Acá, ¿qué tenemos? Yo pongo, miren esta imagen de la roya de la campaña pasada, la roya que no es controlada. Acá tenemos un tema de calidad de aplicación, tenemos un tema de eficacia de control. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, esto es lo que nosotros venimos viendo, cómo estamos hoy con el manejo de roya de la hoja, y algo que me pidió Santiago que resalte. Fíjense, tenemos el testigo, en el medio un fungicida mezcla, triazol más estrovirulina X o A, y un fungicida mezcla B. Tenemos diferentes eficiencias de control. ¿Qué podemos ver? Que hay aplicaciones tardías con alta incidencia de la enfermedad, donde cuando aplicamos con alta incidencia, esa eficacia de control cada vez va a ser menor. La calidad de aplicación es fundamental y sobre todo la estructura del canopeo. No todas las variedades tienen la misma estructura y es muy difícil llegar abajo. ¿Podemos tener menor sensibilidad de algunas razas a ciertos fungicidas? Bueno, pensemos que a estos fungicidas que estamos hoy aplicando, hay muchos que su data de registro
gracias Mati Pastore también por todos estos datos, datan del 1997. O sea que tenemos 23, 27 años, algunos, usando estos productos y sobre roya de la hoja, que es el patógeno prevalente desde hace muchísimas campañas. Entonces podemos tener existencias de algunas razas con diferentes exigencias, o sea, con mayor o menor sensibilidad a un fungicida. ¿Qué pasa con el complejo de manchas? ¿Cómo estamos hoy? Hoy hablamos de este complejo de manchas que es Dreslera, Alternaria, Septoria nodorum. Tenemos el testigo en rojo, el uso de triazoles y estrobirulinas. Hay algunos que son más o menos específicos para el control de manchas. Si yo hago un plus de variedades con buen comportamiento, esto lo digo para rollas y para manchas, un buen tratamiento de semilla y me ayudo con un fungicida, eso va a ser un combo ideal para ir aplanando la curva. Ahora, si yo siembro variedades susceptibles, voy a tener que pensar en otro manejo, se pueden hacer, pero voy a tener que pensar en un muy buen curasemilla, en tener que bajar inóculo y después proteger mis hojas más importantes. La eficacia de control para manchas está entre un 25 o un 40%, en el 50% de los triazoles y estrobirulinas, 70 utilizados en el mercado, y ya con el uso de carboxamidas cambia, está entre un 60 y un 90%, dependiendo de la mezcla que estemos usando. Esto todo para el control de manchas. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Tenemos roya de la hoja en trigos guachos. No esperamos hasta mediados de mayo que bajen definitivamente las temperaturas. Estamos con climas húmedos y yo miro hacia la ventana porque veo que llueve. Escasa diversificación de germoplasmas, las variedades susceptibles más sembradas son susceptibles a rollas, condiciones ambientales cada vez preexponentes, esto lo vimos por los septiembres cada vez más cálidos, incrementos de área de cultivo de cobertura que tienen muchísimos beneficios, pero también actúan como puentes verdes, aparición temprana de roya estriada y de la hoja, reemergencia de manchas foliares, control errático de manchas y de rollas, se adelantaron los momentos de aplicación, monitoreo temprano, aumentaron las dobles de aplicación, monitoreo tardío, frecuencia de monitoreo y se requieren mejores calidades de aplicación y estructuras del cultivo. Entonces, para el manejo de enfermedades debemos pensar en medidas complementarias y también tenemos que pensar que no todas las campañas van a ser iguales. Todo esto se construye en equipo, todo esto que yo hablé, que estoy hablando, creo que voy 22 minutos, acá me estoy controlando, tenía 20, me estoy pasando 2. Este es nuestro equipo, Hernán, Gerardo, Matías, Erika, Lucía, Anabela, nuestro gatito, nuestra mascota Fungi. Y bueno, un agradecimiento especial a mis compañeros, a Mati Pastore, a Ani Curti y al Chavo de CB Agro, a Claudia Carracedo, a Ignacio Reguerena, a Norma Formento, Mercedes Candiani, a AgroSlide, que nos hace todas las tomas con dron, a Cima y a los chicos de AgroPro. Bueno, muchas gracias. Estos son mis datos, estas son mis redes, ahí es donde subo todos los días lo que vamos viendo en cuanto a soja, maíz, trigo y cebada, y es un medio de consulta donde muchos me mandan los mensajitos. Bueno, Lucrecia, muchas gracias por este pantallazo que nos diste. La verdad que fue muy concreto y además te agradezco que hayas cumplido bien con los temas, con los tiempos. Eh, Respecto a esto último que hablabas sobre las manchas y la vinculación sobre este paquete, me gustaría que si podés remarcar desde el inicio de los pasos, ¿no? Desde el cura semilla, la variedad, el efecto de los curativos posteriores y sobre todo también de la residualidad de esos productos, ¿no? Si podés redondear esa idea. Sí, a ver, dentro de lo que es manchas, nosotros no tenemos una resistencia tan
no se cuenta con un nivel adecuado de resistencia genética. O sea, las variedades actuales por lo general tienen una resistencia parcial, lo que significa un comportamiento moderado frente a manchas foliares, que esa puede ser mancha amarilla. Y la expresión de la resistencia puede estar dada como una menor intensidad de lesiones y los síntomas que no sobrepasan un porcentaje de altura de la planta. Pero bueno, en las últimas campañas y sobre todo, por eso digo que es importante cuando uno hace un ensayo, cuando uno hace un monitoreo, recorrer hasta el final los lotes, porque después todo eso va a quedar en la semilla. Por lo general, a tizón del nudo de la veluma, que está presente en mucho del germoplasma que estamos sembrando y son de las enfermedades prevalentes, tiene un periodo de latencia largo y se expresa más hacia el final del ciclo del cultivo. Los patógenos necrotróficos nosotros los vamos a tener en nuestra casa, digamos, o sea, en nuestro lote. ¿Dónde lo vamos a tener? En la semilla, en el rastrojo. O sea que la combinación sería rotaciones, variedades de buen a moderado comportamiento, uso de un curasemilla que sea más específico, vamos en algo general, tiranicarbendasin nos va a controlar Fusarium. Carbones, hasta ahora en cebada está teniendo algunos problemitas de control. Entonces, pensemos de todo eso en adelante, ya estamos mejorando muchísimo. Por supuesto que todos los productos curasemilla, con la evolución, y eso lo sabemos todos, han tenido una evolución en el tiempo con el uso de dobles mezclas con carboxamidas o triples, o mezclas de triazoles o mezclas de triazoles y astrovirulinas. Entonces cada vez vamos a prolongar, porque todos los curasemillas tienen una acción sistémica y de contacto. Esta sistemia, que es que el curasemilla fluye al suelo, o sea, y es absorbido por raíz y después traslocado a la planta, esa sistemia va a depender de la persistencia del producto. Y muchas veces puede estar entre 45, 50, 65 días, esa persistencia que nos va a proteger de infecciones tempranas, de manchas y de rollas, algunos más específicos para algunas y otras para otras. Entonces, si nosotros bajamos el inóculo ahí y después piensen que para manchas pesadas, entonces el transporte puede llegar a ser a cortas distancias, dentro del lote o muy poquito, algún lote vecino. Entonces, si el problema está en mi lote, las manchas las tengo que controlar con un muy buen tratamiento de semilla y con aplicación temprana de fungicida. Porque lo que yo estoy haciendo con bajando el inóculo tempranamente es que voy a tener menor splash, menor salpicado hacia estratos superiores bajando el inóculo. Otro tema es rollas. Rollas es distinto. Rollas, en realidad, como vienen siempre externamente bombardeándome, yo bajo inóculo, pero piensen siempre que las hojas que no estuvieron protegidas por la acción de un fungicida no van a estar protegidas de esas infecciones que vienen vía aérea. Por eso siempre, si yo hice un control en 3 nudos, después en hoja bandera o en espigazón, voy a tener que volver a proteger las principales hojas que me van a aportar el rendimiento.